la webconferencia. Entonces, buenas noches. Vamos a dar comienzo a la webconferencia correspondiente a la etapa 2 del curso de sistemas embebidos. Voy a compartir pantalla para que relacionemos la guía. Me confirman, por favor, si ya la están visualizando. Sí, señora. Gracias. Entonces, la etapa 2 del curso Sistemas Embebidos, código 208006, se denomina identificar los sistemas embebidos y sus características. Entonces, esta actividad es de tipo colaborativo, como les comentaba en la presentación del curso, en la webconferencia inicial del curso. Es la única actividad que vamos a tener con desarrollo colaborativo. Las otras 4 actividades son individuales. Es la primera actividad del momento de evaluación intermedio. Tiene un total de 100 puntos y se está desarrollando desde el pasado lunes 6 de septiembre y finaliza el próximo domingo 3 de octubre. Teniendo en cuenta que por temas de salud no estuve frente al curso por un periodo de 2 semanas, en caso tal que alguien necesite algún tiempo adicional fuera del 3 de octubre para hacer la respectiva entrega, las posibilidades están abiertas. Simplemente es que se contacten conmigo por medio del correo interno del curso o por medio de la cuenta de Skype y concertamos la fecha de entrega. Entonces, no es que si no la tienen para el 3 de octubre y ya no se les va a recibir, no. Vamos a hacer una concertación de esta entrega. Esta actividad está relacionada con el primer resultado de aprendizaje y que busca que el estudiante sepa identificar los sistemas embebidos, reconociendo sus principales características con el fin de conocer la importancia e implementar estos dispositivos en la solución de problemas en entornos reales. Entonces, básicamente lo que vamos a hacer es aprender a identificar cuándo es un sistema embebido. Ustedes en la actividad inicial hicieron una consulta de cuándo es un sistema embebido, de cuándo es un sistema inteligente, que pues realmente la brecha de diferencia es mínima y que en pocas palabras uno lleva al otro sistema. Y a su vez, cuáles son las características base de estos sistemas. Entonces, de esta manera ustedes pueden identificar qué tan importantes son estos dispositivos, estos elementos hoy en día y por qué han tenido como en los últimos años mayor relevancia. Y lo mismo ustedes se dieron cuenta cuando elaboraron la respectiva línea del tiempo que se les solicitó en la actividad inicial. Se dieron cuenta que en los últimos años es que estos avances han venido agigantándose, por decirlo así, porque han venido implementando sistemas de comunicación, acondicionamiento de señales, trabajan internamente con muchas funciones que antiguamente tocaba desarrollar de manera independiente. Entonces, es para que nosotros identifiquemos, conozcamos y entendamos la importancia de aplicar estos dispositivos teniendo en cuenta pues sus características. Entonces, la actividad, aunque es colaborativa, hay una parte del desarrollo que es individual. Entonces, en primera instancia se solicitaba que cada estudiante leyera la información que está en el entorno de aprendizaje del curso en donde se relacionan los contenidos y referentes bibliográficos correspondientes a esta unidad. Yo les comentaba en la primera webconferencia que pues aunque esta información que yo les relaciono allí está en inglés, es un inglés técnico, es un poco más claro, pero que igual ustedes podían acceder a información en la web, toda la que ustedes requirieran. Después de hacer pues esta información, esta verificación de la información, se les invitaba a que ingresaran a la e-biblioteca a realizar la consulta de 5 artículos científicos que relacionaran aplicaciones con sistemas embebidos. Entonces ustedes ingresaban allí, seleccionan 5 artículos, o sea, allí en las palabras clave se relacionan sistemas embebidos, les van a aparecer bastantes artículos que relacionan estos dispositivos y se les solicita que diligenciaran esta tabla. En la tabla, pues bueno, la primera casilla o la primera columna que relaciona el ítem es el orden del artículo, o sea, 1, 2, 3, 4, 5, porque se les están solicitando 5. La segunda columna nos solicita el nombre del artículo, entonces tal cual aparece en la referencia que ustedes están consultando.
si está en español, si está en inglés. Entonces, si está en inglés, lo dejan tal cual aparece el nombre en inglés. El autor o los autores, entonces las personas que relacionan en el artículo, que estuvieron al frente de ese desarrollo. En la cuarta columna nos pregunta el sistema embebido relacionado. Entonces, en este caso, hubo algunas consultas en el foro y en el Skype que no había como claridad al respecto. Entonces, cuando habla del sistema embebido relacionado, es que como ustedes estaban buscando artículos donde relacionaban aplicaciones con estos sistemas, en estos mismos artículos les hablaban de algunas tarjetas que utilizaron para hacer esos desarrollos. Entonces, por ejemplo, encontraron un artículo donde está una aplicación a una incubadora neonatal y es utilizando una tarjeta Arduino Mega, por ejemplo. ¿Cuál sería el sistema embebido relacionado? La tarjeta Arduino Mega. Algunas personas de los aportes que he visto están relacionando incluso cuál es el microcontrolador que utiliza el Arduino Mega, que es un ATM. Algunos artículos que han relacionado también, que vi en los aportes, relacionan unas FPGAs, incluso simplemente dicen FPGAs. Les solicité que especificaran qué FPGA es exclusivamente la que están utilizando en esa aplicación. ¿Por qué? Porque pues existen muchísimas FPGAs. Por ejemplo, en lo que estaba hablando del Arduino, alguien que dijo, no, utiliza una tarjeta de Arduino en la incubadora neonatal. Bueno, ¿cuál Arduino? Porque existe Arduino Nano, Arduino Mega. Hay diferentes clasificaciones de estas tarjetas, entonces es para que especifique a esa tarjeta. Por ejemplo, hay otras que hablan del Raspberry. Entonces hay Raspberry Pi A, B, tercera o cuarta generación. Entonces ese tipo de especificación. Las características del desarrollo. Entonces en las características del desarrollo lo que se solicita es que indiquen, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la incubadora neonatal, entonces que necesitan la comunicación con un equipo de cómputo por comunicación wireless o por comunicación, no sé, Bluetooth, el tipo de comunicación que especifiquen allí, o están utilizando una tarjeta de comunicación para Wi-Fi. Tienen sensores, entonces qué tipo de sensores están utilizando, como son señales análogas, entonces si la tarjeta tiene los suficientes puertos para la conversión análoga a digital, o si tuvieron que extender algunos puertos y utilizaron dispositivos para darle mayor, ¿cómo sería? Ampliar el número de entradas y salidas o características especiales de las tarjetas. Entonces, a eso hacía referencia en las características del desarrollo. En la sexta columna nos solicita las ventajas del sistema. Entonces, algunas personas me preguntaron que allí qué relacionaban, les estaba indicando que por lo general en esos artículos, cuando son de tipo científico, donde nosotros presentamos desarrollos que se hacen, ya sean de investigación o simplemente desarrollos científicos, lo que hacemos es resaltar cuáles son esas características que hace mejor esta propuesta sobre otra. Entonces, en algunos casos se resalta que si estamos utilizando, por ejemplo, un Arduino, una tarjeta de Arduino Mega y no una Raspberry Pi, por ejemplo, el costo del proyecto o de ese desarrollo pues es muchísimo menor que si estuviéramos utilizándolo con el otro dispositivo. Que por ejemplo, si nosotros lo desarrollamos en casa, obviamente pues no sería el de la incubadora, sino digamos tenemos un sistema de control de flujo energético en una vivienda. Entonces, si nosotros lo desarrollamos con un Arduino Nano o lo desarrollamos con un Arduino Mega, si nos cumple las mismas funciones con la tarjeta más pequeña, pues sabemos que los costos van a ser más bajos, y adicional, pues el tamaño del dispositivo también, ¿no? Entonces, eso también puede influir. O en su defecto, en algunos casos también podríamos encontrar que proponen utilizar, por ejemplo, Raspberry Pi por las velocidades del procesamiento de la información que manejan estas tarjetas, por el tipo de programación que es con lenguaje de alto nivel. Entonces hace un poco más fácil la programación. Entonces, este tipo de ventajas es las que relacionamos aquí, que por lo general
En estos tipos de artículos hay como un apartado que se dedica a cuáles son las ventajas o las características más relevantes que va a tener ese sistema en comparación de otros que ya existen. Y al final relacionamos el enlace donde tomamos el artículo. Entonces eso ya lo tomamos directamente de la biblioteca. Entonces estas eran las indicaciones de cómo diligenciábamos esa tabla en base a los 5 artículos que cada uno iba a seleccionar. El tercer punto nos solicita que realizando una investigación sobre los sistemas embebidos, el estudiante relaciona por medio de un cuadro comparativo las características principales de las tecnologías y arquitecturas de los sistemas embebidos. Entonces, ¿cuáles arquitecturas nosotros encontramos con los sistemas embebidos? Nosotros sabemos que existen sistemas embebidos con 2 o en su defecto 3 tipos de arquitecturas. ¿Cuáles son esas arquitecturas de los sistemas embebidos? Nosotros sabemos que existen Harvard, von Neumann y la Super Harvard, que pues simplemente es una mejora de la tecnología de Harvard. Entonces es hacer como la clasificación de esas arquitecturas, cuáles son las características de cada una de esas arquitecturas, que pues eso tiene que ver mucho como la distribución interna de los componentes de cada uno de los dispositivos que utilizamos en los sistemas embebidos. Y adicional también tiene mucha relación con el tema de las plataformas que se utilizan y de las características para programarlos. Entonces, de pronto si ustedes vieron el curso ya de microcontroladores, recuerden algo que les hablaban allí de para programar con un set de instrucciones CISC o complejo y un set de instrucciones tipo RISC o reducido. Entonces, también eso tiene que ver mucho en la distribución de las arquitecturas, porque dependiendo de ese set de instrucciones, también nosotros podemos definir si un sistema está con arquitectura Harvard, von Neumann o Super Harvard. Adicional, pues con el término de las características principales, pues algunos ya hicieron esta parte de la investigación muy profunda en la actividad inicial. Entonces simplemente es cómo nosotros podemos definir cuándo es un sistema embebido y cuándo es un sistema simplemente con aplicaciones de microcontroladores. Entonces igual ahorita vamos a ver una presentación pequeña de estas características. En el cuarto punto nos solicita que presenta las diferentes arquitecturas que se encuentran de los sistemas embebidos, relacionando información importante, haciendo énfasis en las características, ventajas y desventajas de cada uno, lo que les estaba comentando. Arquitecturas, von Neumann, Harvard y Super Harvard. ¿Cuáles son las características de cada una? Entonces, ¿qué tiene que ver con las tecnologías CISC? ¿Qué tiene que ver con las tecnologías tipo RISC? ¿Qué hace que una sea diferente de la otra? ¿Qué hace que el usuario seleccione un tipo de arquitectura con respecto a otra? ¿Cuáles son las ventajas que vamos a encontrar si utilizamos una Harvard o una von Neumann? ¿Cuáles las desventajas si utilizamos una con respecto a la otra? Entonces, eso lo vamos a ubicar en el cuadro comparativo. ¿Respecto a qué? A las arquitecturas. ¿Cuáles? Las 3 que les menciono. Harvard, von Neumann y Super Harvard. Y esta representación la realiza por medio de una infografía en una herramienta web, estilo como ustedes utilizaron Canva, Genially y otras en el desarrollo pasado. Entonces, ese cuadro comparativo no lo van a entregar acá estilo tabla plana como el desarrollo del punto 2, sino tiene que ser una infografía en línea. Entonces van a compartir ya sea la imagen o sea la web, el enlace web, para acceder a esa infografía que ustedes elaboran. Y ya de ahí entramos al trabajo colaborativo. El trabajo colaborativo consiste en 3 tareas. La primera, como grupo se organizan para obtener un diagrama de bloques que facilite el entendimiento del paso a paso que se debe seguir para el diseño de una propuesta de solución basada en sistemas embebidos. Si ustedes recuerdan, esta era el tercer punto de la actividad inicial. Cada uno elaboraba o representaba por medio de una infografía cuáles son los pasos a seguir para elaborar una propuesta de solución basada en programación cuando estamos hablando. En ese caso hablamos en programación en general. Acá ya como grupo van a organizarse y van a elaborar una propuesta, pero ya enfocándose
en el desarrollo con sistemas embebidos. Entonces, como sugerencia, para que lo tengan muy presente, lo primero que ustedes deben tener acá, claro, es conocer las características del problema o del requerimiento al cual le van a dar la solución. Y de allí deben seleccionar el sistema embebido que más se relacione o que más esté como concorde o de acuerdo con lo que ustedes van a plantear como solución. Entonces, acá lo que van a hacer es organizarse y de acuerdo a la propuesta que hicieron en la tarea inicial, van a mejorarla y a entregarla ya enfocada en un sistema embebido. No a nivel general de programación, sino para un sistema embebido. Después, el punto 6 le solicita que elaboren un video que no supere los 5 minutos, en donde garantice la participación de los 5 integrantes del grupo colaborativo, en donde expliquen de forma gráfica los componentes e interfaces de un sistema embebido. Este video se publica en la cuenta de YouTube de algunos de los integrantes y debe permitir acceso y visualización de su contenido. Es importante que ese enlace, si está en YouTube, permita que sea publicado y público para que yo lo pueda visualizar cuando lo vaya a calificar. Ya después, si lo quieren eliminar, perfectamente lo pueden hacer, pero después de que se haya hecho la calificación. Si ustedes me envían un enlace que ustedes mantienen como, o sea, un video que ustedes publican como privado, difícilmente yo les voy a poder calificar. Por lo tanto, pues en ese punto tendríamos un 0 en la calificación. Y si van a enviar un enlace de un Drive, el video lo guardan en Drive o en Loom, según la herramienta que ustedes decidan utilizar, también cerciórense de que me permitan el acceso al video. Si está en Drive, tienen que enviarme la invitación para acceder al video o dejarlo que cualquier persona que tenga el enlace lo pueda visualizar, porque si no, tampoco me van a permitir visualizarlo. Y con respecto a la participación de los 5 integrantes, de ya personas que han visto el curso en otros periodos, lo que se organizan es que, por ejemplo, hacen una llamada por Zoom, graban la llamada y ahí queda el video, o lo que hacen es que cada uno se encarga de explicar una parte, unifican los videos. Ya ustedes miran cómo organizan, pero tiene que garantizarse la participación de los 5 integrantes o en su defecto del total de integrantes que tengan en cada grupo colaborativo y que estén participando en el desarrollo de la actividad. Si de pronto en un grupo de 5 personas solo están trabajando 4, pues envían el video con los 4, no significa que si alguien no está no lo vayan a presentar, no, pues entregan el desarrollo de las personas que están participando, ¿listo? Y en grupo colaborativo elaboran el informe que van a entregar consolidando las actividades realizadas, tanto individuales como colaborativas, de acuerdo a las indicaciones dadas. ¿Qué deben entregar? Entonces, en ese documento en PDF que lo va a entregar solamente uno de los integrantes del grupo colaborativo, debe incluir portada, objetivos, la tabla relacionada de los 5 artículos seleccionados por los 5 estudiantes. Entonces deben existir 5 tablas, cada tabla con 5 artículos. ¿Listo? Entonces relacionan. Tabla 1, relación de artículos, Adriana Noguera. Tabla 2, relación de artículos, Uriel Zapata. Tabla 3, relación de artículos de Carlos, ¿sí? Entonces relacionan el nombre de quién son esos artículos. Después va cuadro comparativos elaborados por los 5 integrantes, igual. Entonces, cuadro 1, Adriana Noguera, cuadro 2, Uriel Zapata, cuadro 3, Carlos, ¿sí? Entonces, relacionan de quién es cada uno de los desarrollos. Y lo mismo con las infografías. Les reitero, la infografía puede ser la imagen o puede ser el enlace. Cualquiera de las dos formas es válido. Después van a entregar el diagrama de bloques que elaboran como grupo, del paso a paso que se debe tener en cuenta para hacer una propuesta de solución con sistemas embebidos. El enlace del video, ya les recuerdo, si está en YouTube, que esté público para la visualización, si lo tienen en Drive o en Loom, que permita que quien tenga el enlace lo pueda visualizar. Al menos 5 conclusiones, de tal manera que cada estudiante genere por lo menos una conclusión y referencias bibliográficas aplicando normas APA. Y esos puntos o ese desarrollo de esos ítems solicitados les otorgan 100 puntos y esos 100 puntos
están distribuidos, que analiza los artículos, es decir, entrega la tabla de los 5 artículos, tiene un total de 15 puntos. Elabora el cuadro comparativo de las características y arquitecturas, 15 puntos. O sea, esta tarea individual representa la arquitectura de un sistema embebido, 20 puntos. Es en el cuadro que se pide en una infografía. Después ya vienen las actividades colaborativas. Se elabora el diagrama de bloques del paso a paso a seguir para elaborar un diseño que dé solución a un sistema basado en sistemas embebidos, 20 puntos. El video, 20 puntos. Y el informe final, un total de 10 puntos. Ahí están distribuidos los 100 puntos que tiene esta actividad. ¿Listo? Esta es la guía que se les está solicitando. Recuerden que tienen trabajo individual, trabajo colaborativo. Si se dieron cuenta en la rúbrica está estipulado de manera independiente los entregables individuales y los entregables colaborativos. Tiene un total de 100 puntos. Les recuerdo que aunque la fecha de cierre está para el 3 de octubre, si alguien tiene algún inconveniente para entregarlo ese día, tiene que comunicarse conmigo por el correo interno o por Skype. Eso sí, antes del domingo 3 de octubre. O sea, por tarde el viernes 1 de octubre me comenta la situación y concertamos la fecha de entrega. Ya que si el domingo 3 de octubre me va a contactar, muy seguramente ese día no le voy a dar la respuesta, ¿listo? Entonces, esto con respecto a la guía, ¿listo? No sé si alguien tenga alguna pregunta. O hasta el momento es clara la explicación de la guía. Yo creo que está muy claro, ingeniera. Muchas gracias. Ok, gracias. Entonces, ¿me confirman si están visualizando la presentación? Sí, señora. Ok, listo. Entonces, bueno, es una explicación pequeña sobre los sistemas embebidos. Entonces, la idea es que nosotros logremos identificar cuándo se determina un sistema embebido, cuáles son sus características, sus importancias, para que podamos de alguna manera tener clara la forma principal para identificar un sistema embebido. ¿Listo? Entonces, como tal, los sistemas embebidos pues son sistemas de computación que se utilizan o que fueron creados para realizar funciones dedicadas o específicas que por lo general se venían desarrollando desde un centro de cómputo, un sistema de computación, que trabajan con tiempo real, pero que en este caso son para tareas específicas. Entonces, por ejemplo, si nosotros estamos utilizando en el ejemplo que hablábamos ahorita de un sistema de control de flujo energético para una vivienda, pues utilizar un computador para esta tarea, pues es sobreutilizar el dispositivo, o sea, no lo estaríamos valorando como tal. ¿Por qué? Porque un computador tiene muchas características que nosotros no estaríamos utilizando para esta tarea. Entonces, por esa razón se crearon los sistemas embebidos, que es como una especie de réplica, pero a pequeña escala y para tareas específicas de lo que en realidad estaríamos realizando con un sistema de computación. Pues obviamente en términos de tamaño, pues son mucho más pequeños que un sistema de cómputo, pero en términos de complejidad, pues la idea es que estos dispositivos sean como un poco más sencillos para que el usuario pueda acceder a ellos, pueda utilizarlos y en el mejor de los casos, pues que sea él quien los pueda programar y configurar. Entonces, ¿cuáles son las características de estos dispositivos? Que son flexibles, nosotros los podemos usar en diferentes tareas o actividades que son híbridos, es decir, que nosotros los podemos mezclar, perdón, los podemos mezclar, utilizar con otros componentes.
No necesariamente que si yo estoy utilizando un Arduino, tengo que todos los elementos que voy a utilizar sean de la misma marca, sino nosotros los podemos combinar. Son dispositivos eficientes porque pues al ser creados para tareas específicas y dedicadas, pues ellos van a generar una eficiencia en su funcionamiento. Son confiables porque las respuestas que ellos manejan realmente son casi que en el mismo instante de tiempo, pues obviamente nosotros sabemos que entre la realidad, entre un sistema real y un sistema ideal, pues tenemos algún desfase de tiempo, pero pues son dispositivos que procuran que ese desfase de tiempo no sea tan grande, sino que sea más bien reducido. Son sistemas dedicados, pues por lo que son creados precisamente para hacer tareas específicas. Se pueden adaptar con diferentes interfaces, comunicar con otros equipos, con otros dispositivos. Van a estar siempre disponibles porque pues todos podemos acceder a ellos. En su mayoría son dispositivos de bajo costo, o si los comparamos con los sistemas de cómputo, pues estamos hablando allí en realidad de cómo son esos sistemas de bajo costo. En términos de confidencialidad, pues nosotros o la persona que lo va a programar, pues es la única que va a tener acceso a cómo va a ser esa lógica del funcionamiento. Facilidad de uso, porque pues básicamente es a lo que nosotros llevamos a que todos los dispositivos que encontramos hoy en día y que usamos pues sean cada vez más de más fácil entendimiento para el usuario, que no tenga que estudiar muchas cosas cuando es el usuario del sistema embebido como tal, ¿no? Obviamente no le estamos hablando desde el punto de vista de la programación, porque pues para programar sí va a necesitar cierto conocimiento. Son dispositivos que se utilizan también por la posibilidad de minimizar costos, lo que hablábamos ahorita, pues obviamente sale mucho mejor comprar una tarjeta de desarrollo de sistema embebido que no un sistema de cómputo. Incluso dentro de las mismas tarjetas de desarrollo existen algunas marcas que son más económicas que otras. La velocidad en respuesta pues también está relacionada con que sean eficientes, porque pues ellos cada vez están buscando que el tiempo de respuesta sea más corto. Tienen un bajo consumo de potencia porque son dispositivos que trabajan con electrónica digital, entonces su consumo de potencia cada vez se busca que sea menor, y pues ya depende, la variación va a depender directamente de las interfaces o los elementos adicionales que nosotros estemos utilizando en estos elementos. Y la facilidad en programación, lo que les comentaba ahorita. Pues aunque se requiere que la persona que vaya a programar tenga por lo menos conocimientos base en programación, pero lo que se ha buscado es que, como en todos los dispositivos programables hoy en día, al utilizar lenguaje de programación de alto nivel, pues eso hace que haya mayor facilidad en su programación. ¿Por qué? Porque el lenguaje de alto nivel lo que busca es cómo trabajar bajo un estándar en la programación, y no como antiguamente cuando utilizábamos el lenguaje de máquina o el lenguaje ensamblador, que no sé si ustedes lo alcanzaron a visualizar en microcontroladores. Para programar, pues cada familia y cada dispositivo tenía sus propias instrucciones y sus propias características para programar. Y al trabajar así, pues la programación cada vez va a ser más tediosa y el código va a ser cada vez más extenso. Si ustedes recuerdan cuando programaron en C, en el curso de programación, allí ustedes se dieron cuenta que 2 líneas de código perfectamente, 2 o 3 líneas de código perfectamente les puede generar una función de contador, mientras que si vamos a hacerlo con lenguaje ensamblador, eso perfectamente se pueden ir entre 8 y 10 líneas de código. Entonces también estamos reduciendo tanto la capacidad de la máquina en leer el código y estarlo procesando, como para nosotros como programadores en generar las acciones que se necesitan para el funcionamiento de los dispositivos. Entonces, como habíamos comentado, se trata de un sistema de computación que se diseñó para realizar tareas exclusivas o dedicadas, buscando que siempre sean en tiempo real, pero adicional acá nos aparece una palabra que es muy importante, que son funciones dedicadas. Frecuentemente en un sistema de computación. Cuando nosotros hablamos de funciones dedicadas que frecuentemente se desarrollan en un sistema de computación, hacemos referencia a que son sistemas que realizan tareas
como repetitivas o que siempre van a estar como en ciertos ciclos o que puede cambiar entre 1, 2, máximo 3 funciones, pero no van a estar haciendo varias tareas como por ejemplo lo que podemos lograr con un computador. Esa es una de las grandes diferencias. Lo que les comento acá, están diseñados para cubrir un amplio rango de necesidades, los computadores, mientras que los sistemas embebidos se diseñan para cubrir necesidades específicas. Entonces son para tareas dedicadas y lo ideal es que nosotros no los sobrecarguemos buscando que nos generen 10 acciones en el mismo, o sea, que tenga 10 opciones de funcionamiento en el mismo tiempo, porque posiblemente no nos va a funcionar tan en tiempo real. Estos sistemas se pueden programar directamente en lenguaje ensamblador, como les hablaba ahorita, del microcontrolador y microprocesador que tiene cada uno integrado, o se puede utilizar compiladores específicos. En algunos casos se utiliza, antiguamente se utilizaba mucho Java, pero ya hoy en día se utiliza en C y la mejora que se ha tenido actualmente, que es con Python. Entonces, es lo que se está utilizando, que todos estos dispositivos nosotros los podamos trabajar con lenguajes de programación de alto nivel y no nos centremos simplemente en el lenguaje de máquina o lenguaje ensamblador. Estas son unas características que pueden definir perfectamente el sistema embebido. Confiabilidad, que es la probabilidad de que el sistema trabaje correctamente, desde que la programación y su lógica de programación sea congruente y coherente. El sistema, en teoría, tiene que estar funcionando siempre de la manera como nosotros esperamos. La mantenibilidad, que es la probabilidad de que el sistema vuelva a trabajar correctamente después de un fallo. Es decir, que si entró en fallo, nosotros verificamos, se reprograma y el sistema vuelve a funcionar de manera correcta. Si era algún cambio por código, el sistema tendría que funcionar en sus óptimas condiciones. Si ya la falla es física y se presenta alguna avería sobre alguna de los terminales que tiene, desde que no sea alguno de los terminales funcionales para su configuración, no habría ningún inconveniente, porque pues estos dispositivos vienen con diferentes puertos de entrada o salida, o como les comentaba antes, tienen la posibilidad que nosotros les podamos conectar o comunicar con otros dispositivos que pueden extender esos terminales. En términos de disponibilidad, es la probabilidad de que el sistema esté funcionando en el tiempo T, es decir, en un tiempo real, que trabajen, bueno, les aclarando que pues, los tiempos reales siempre van a tener una desviación de los tiempos ideales. En términos de seguridad informática, disponen de una comunicación confidencial y autentificada. Nosotros podemos garantizar que la comunicación, tanto para la programación como para utilizarlo de adquisición y envío de datos, son canales dedicados. Son eficientes en consumo, pues ya lo comentaba ahorita, generan un bajo consumo de energía al ser dispositivos digitales. Y pues el consumo de energía va aumentando a medida que nosotros le vamos añadiendo diferentes interfaces o diferentes tarjetas de propósito específico. Son eficientes en tamaño de código porque tienen un uso del lenguaje de programación de alto nivel, lo que les comentaba ahorita. Si nosotros recordábamos en programación, cuando hacíamos las líneas de código para establecer un contador, muy seguramente en 3 líneas de código ya teníamos la configuración del contador. Si nosotros intentamos hacer esa misma función con lenguaje de máquina, posiblemente se nos pueden ir alrededor de 8 a 10 líneas de código. Entonces eso hace que el tamaño del código sea reducido, por lo tanto el consumo de máquina, la lectura del código, pues también va a ser más reducido. Dedicados a aplicaciones específicas, lo que les comentaba es según la necesidad, pero lo ideal es que nosotros no los utilicemos para hacer múltiples tareas al tiempo, porque si no el dispositivo pues va a quedar en alguna de ellas en cuanto al consumo de recursos, posiblemente vaya a aumentar y la respuesta no vaya a ser como en el mismo tiempo que si lo hacemos para una tarea dedicada. Interfaces de usuario dedicadas, porque se pueden utilizar para aplicaciones específicas y en elementos externos, o sea, dentro de las que él tiene. Si ustedes recuerdan, por ejemplo, si han utilizado las tarjetas de Arduino, ellas tienen la posibilidad, por ejemplo, Arduino Mega,
tiene la posibilidad de hacer conversión análoga a digital dentro del mismo microcontrolador que tiene inmerso. Entonces, eso hace que al ser una interfaz de usuario dedicada, porque él está utilizando funciones propias del microcontrolador. Respuesta en tiempo real, reaccionar de forma inmediata a estímulos externos, lo que les comentaba, pero eso también tiene tiene mucha relación con con la cantidad de tareas y dispositivos que tenga que leer externos, porque pues nosotros no podemos comparar la respuesta con un dispositivo que trabaja con sus aplicaciones específicas que trae inmersas, con uno que tiene que leer de tarjetas externas, porque pues obviamente va a depender también de la respuesta a la tarjeta externa. ¿Cuáles son sus ventajas? Que se encuentran conectados en ambientes físicos por medio de sensores y actuadores, son sistemas híbridos, es decir, que también tienen dispositivos análogos y digitales, lo que comentaba, pues ya la mayoría de estos elementos tienen la posibilidad de hacer la conversión análoga a digital internamente, cosa que mucho tiempo atrás tocaba comprar los dispositivos aparte y configurarlos. Son típicamente sistemas reactivos, es decir, que son aquellos que están en interacción continua con su entorno y su ejecución es a un ritmo determinado por ese entorno. Lo que les comentaba, si está dedicado a muchas tareas, pues su respuesta va a ser más lenta que si está dedicado a una y depende mucho de donde nosotros lo estamos utilizando. En eso también aplica mucho si nosotros lo tenemos en aplicaciones industriales, pues también son dispositivos que no están diseñados para corrientes tan altas como las que se encuentran en entornos industriales. Entonces, también hay que evaluar este tipo de condiciones. Suelen tener en uno de sus componentes una computadora con características especiales, es decir, el microprocesador o microcontrolador, que es el que se encarga de ejecutar las acciones o funciones que necesitamos, que vendría a ser como el cerebro del sistema, el cual incluye interfaces de entrada o salida en el mismo circuito integrado. Entonces, por ejemplo, las tarjetas de Arduino. Las tarjetas de Arduino nosotros las conocemos como el Arduino Nano, el Arduino Mega, pero ellas internamente tienen un microcontrolador y el microcontrolador no se llama Arduino, son de Atmega. Entonces, ese es el cerebro del sistema, ese Atmega no es como tal el Arduino. Y ese es el que tiene los dispositivos de conversión análoga digital para trabajar interrupciones, para trabajar PWM. Entonces, es ese microcontrolador el que hace que el sistema embebido como tal del Arduino sea utilizado en diferentes aplicaciones. Normalmente estos sistemas poseen una interfaz externa para efectuar un monitoreo del estado y hacer un diagnóstico del sistema. Entonces nosotros podemos hacer monitoreo constante de cómo están funcionando estos dispositivos. Como beneficio se puede tener un control total sobre estos dispositivos porque son programables y nosotros podemos monitorearlos. Tienen conectividad y adaptabilidad, es decir, nosotros le podemos adaptar cualquier tipo de comunicación, Bluetooth, wireless, Wi-Fi, la que nosotros queramos utilizar. Se pueden adaptar en cualquier sistema porque pues ya hoy en día existen diferentes tarjetas que nos habilitan esta adaptabilidad. Reducción de costos porque pues lo que les comentaba ahorita, nosotros podemos elegir de acuerdo a la necesidad y hay dispositivos que son mucho más económicos y si nosotros, por ejemplo, queremos hacer la comparación en cuanto a costos, pues obviamente esto nos simplifica mucho los diseños. Son diseños modulares, es decir, que nosotros los podemos readaptar con diferentes otros sistemas. Corto tiempo de respuesta porque cada vez lo que se busca es que la respuesta sea casi que inmediata y tienen diferente accesibilidad. Nosotros podemos acceder a ellos desde que sepamos programar y configurar, nosotros podemos acceder a estos dispositivos. Se aplican en varios ámbitos profesionales, entre ellos se utiliza mucho en los sistemas de automoción, todo lo que son los computadores de los carros que se encuentran hoy en día, de cualquier tipo de carro, automóvil, incluso en los aviones también utilizan este tipo de sistemas. En la salud, la mayoría de los dispositivos médicos que existen hoy en día son a base de estos dispositivos. La electrónica de consumo, lo que nosotros regularmente estamos utilizando en nuestras casas y más teniendo en cuenta que nosotros hoy en día buscamos acceder a lo que son los sistemas inteligentes, que el televisor inteligente,
que los sistemas de monitoreo de la vivienda que sean inteligentes. Entonces lo que buscamos es que cada vez podamos aplicar lo que se conoce como el Internet de las cosas, eso es la electrónica de consumo. El sector militar y de defensa, las telecomunicaciones y por supuesto en la industria. Pero entonces con lo que les comentaba ahorita, con el tema de la industria, pues ya van a tener como unas características especiales o se requiere de alguna seguridad externa por el tema de las corrientes, que nosotros sabemos que a nivel industrial el consumo de corriente es mucho más alto que, por ejemplo, el que nosotros tenemos de consumo en nuestras viviendas o el que se va a utilizar en equipos médicos. Entonces, ¿cuáles son los componentes que se encuentran en un sistema embebido? Pues el elemento principal, ya les había comentado que es el cerebro del sistema, vendría a ser el microprocesador o microcontrolador que contiene cada uno de ellos. ¿Por qué? Porque pues allí es donde nosotros vamos a grabar el programa que queremos que ejecute. Y él es el que se va a encargar de generar las acciones de control o enviar las órdenes para que se ejecuten las acciones que previamente le hemos grabado. Entonces, al tener este microprocesador y microcontrolador, pues obviamente nosotros estamos hablando que va a tener memorias. Va a tener memorias de tipo RAM y memorias de tipo ROM, tal cual nosotros vimos con los microprocesadores y microcontroladores. Todo sistema embebido necesita una cierta cantidad de memoria. Es importante que esta memoria, pues nosotros también tengamos presente que si nosotros queremos extender el número de entradas o puertos o interfaces que queremos utilizar, esa memoria debe tener la posibilidad de trabajar con funciones externas. Porque muchas veces creemos que todos los dispositivos les podemos extender y extender y extender el número indeterminado de entradas y salidas, independientemente de su aplicabilidad, pero no nos damos cuenta que a la realidad lo que estamos haciendo es perdiendo la capacidad de respuesta del dispositivo. ¿Por qué? Porque la memoria no da para guardar toda esa información o para procesarla. Entonces, eso también es importante. Por eso es que hoy en día nosotros encontramos que los dispositivos vienen con memorias externas o con la posibilidad de adaptarle unas memorias adicionales, porque el dispositivo por sí mismo no da para tantas tareas cuando nosotros les extendemos. Contará pues con serie de entradas y salidas o puertos de entradas y salidas, que obviamente son las que va a necesitar para traer información del exterior o enviar información para que se ejecuten las acciones. En su memoria solo recibe el programa destinado a gobernar una aplicación concreta, pues no solamente es que se dedique a una, ya sabemos que por programación le podemos dedicar a varias, pero lo importante es que no excedamos como su capacidad de procesamiento. Las líneas de entradas y salidas soportan el conexionado con sensores y actuadores del mismo dispositivo y de recursos complementarios o dispositivos externos a los que nosotros los queramos conectar. Lo que les comentaba, que les podemos extender este número de entradas. Pues básicamente esta es la arquitectura interna o la distribución interna de lo que nosotros encontraríamos en un microcontrolador de un sistema embebido. Entonces tenemos como pues, acciones externas, lo que son los traductores y sensores, es decir, donde traemos información o enviamos información al medio. Bueno, sensores donde traemos información en interfaces o salidas de control, donde nosotros enviamos información al medio y de aquí sí podemos traer, la podemos comunicar con computadores, podemos trabajar tipos de redes de comunicación, ya sea Bluetooth, por Wi-Fi, por cable, el tipo de comunicación que nosotros le queramos configurar. Tiene interfaces de comunicación serial para trabajar señales de reloj, para trabajar configuración de memorias externas, para sensores de entradas y salidas tanto digitales como análogas. Podemos trabajar el control de PWM, podemos trabajar interrupciones, tenemos la posibilidad de comunicar memorias externas o comunicarnos con otros dispositivos externos. Entonces, esto es todo lo que nosotros vamos a encontrar en estos dispositivos. Importante resaltar acá las tres que aparecen en el centro. La CPU, la memoria RAM y la memoria ROM. ¿Por qué? Porque son el eje principal de los dispositivos. No todos los dispositivos tienen puertos de comunicación, no todos tienen señales análogas, no todos trabajan con comunicación, pero todos deben tener CPU, memoria RAM y memoria ROM. ¿Por qué? Porque ahí es donde va a ejecutar sus acciones, va a tener la programación previamente grabada y demás. Y aparece acá algo que es el bus de datos. Este es como el punto principal
que hace que un dispositivo tenga mayor velocidad de respuesta sobre otro, porque nosotros sabemos que existen lo que es el bus de datos, el bus de direcciones y me olvidó cómo se llama el otro bus. Bus de datos, bus de direcciones y no sé si alguien, bus de control, ya me acordé. Entonces, esos son como los tres ejes principales que se tienen como los puertos o no, puertos no, son como los medios de comunicación internamente de estos dispositivos. Y allí también es importante, si hablamos con las arquitecturas que nosotros vimos ahorita, de von Neumann, Harvard y Super Harvard, porque cada uno va a tener una característica con respecto a esos tres buses, bus de datos, de dirección y de control. ¿Qué hace que sea más lento cuando todos tienen que trabajar sobre el mismo canal? Cuando por el mismo canal estamos trabajando datos, direcciones y control. ¿Y qué hace que sea más rápido que cada uno tenga su canal dedicado? Entonces, cada una de las arquitecturas tiene como su función específica con respecto a estos buses. Entonces, cuando ustedes estén haciendo su investigación de los buses, también es importante que tengan eso presente, su investigación de las arquitecturas, que tengan presente lo relacionado con estos tres buses. El software de los sistemas embebidos, pues es uno de los ejes principales, porque nosotros podemos tener la tarjeta de desarrollo, podemos tener que tenga su CPU, puede ser con cada uno de sus buses de datos, dirección y control por separado, ser la mejor tarjeta, pero si nosotros no la hemos programado, pues la tarjeta no va a hacer nada. Entonces el software es lo más importante porque es el que nos va a dar como la lógica de funcionamiento. Entonces, cuando estamos trabajando con estos sistemas, no se tienen recursos limitados, ilimitados, perdón, sino que se tiene una memoria dedicada para eso. Por eso les decía que hoy en día es común que nosotros encontremos que estos dispositivos vienen con sockets o posibilidad de agregar memorias adicionales. Incluso, por ejemplo, ustedes los celulares. El celular, si nosotros le quitáramos la memoria adicional que tiene, realmente es mínimo lo que él puede trabajar o almacenar. ¿Por qué razón? Porque al tener tantas funciones que guardar en su programación, pues le estamos como ocupando todo ese espacio de memoria. Entonces ya lo que va a quedar para almacenar adicional va a ser mínimo. Por eso es que se utilizan memorias externas. Entonces es importante que nosotros tengamos eso presente. ¿Qué es lo que buscamos con la programación? Que se trabaje en tiempo real, por eso les reitero que son aplicaciones dedicadas, específicas, que no sean múltiples funciones, que optimicemos al máximo los recursos. Lo que les comentaba ahorita, si yo veo que un sistema lo puedo desarrollar con un Arduino Nano, que es con una tarjeta más pequeña, y no lo hago con una Raspberry Pi, que estaría subutilizando una tarjeta, y incluso estaría teniendo costos mucho más altos, pues la idea es que nosotros tratemos de buscar que el funcionamiento sea óptimo, pero que no estemos subutilizando los desarrollos. ¿Listo? Entonces, básicamente, esas son como las características de los sistemas embebidos en términos generales, con sus arquitecturas, sus dispositivos internos, cuáles son sus componentes internos. No sé si alguien tenga alguna duda. ¿No hay preguntas? Bueno, igual pues cualquier duda pueden en el foro. Yo ya desde el lunes que retomé las actividades después de la incapacidad médica que tuve de 15 días, he estado muy pendiente del foro, he procurado darle respuesta por máximo de un día de diferencia respecto a dudas que se les vaya presentando sobre la actividad. Entonces, pues igual sigo quedando atenta a lo que surja en el foro. Les reitero lo de la fecha de entrega. Si alguien tiene alguna
algún inconveniente para que se comunique conmigo el 1 de octubre por el correo interno del curso o por el Skype y concertamos la fecha de entrega. ¿Listo? Entonces, pues, les agradezco a ustedes la participación y tan pronto tenga la grabación, la subo a YouTube y les comparto en el foro la grabación de la webconferencia. Entonces, muchas gracias por su participación y que tengan una excelente noche. Buenas noches. Buenas noches, Juan. Sí, qué pena la pregunta. Bueno, es que también entré pues tarde, estaba trabajando, pero quería saber si Tranquilo. de pronto íbamos a repasar algo de lo que es el desarrollo de pues, de la actividad como tal. No sé si lo alcanzaron a hacer, pues si ya está, pues yo miro la repetición. ¿De la explicación de la guía? Sí, correcto, así es. Sí, señor. Lo expliqué comenzando, les expliqué qué debían entregar en cada uno de los puntos. Entonces, con la grabación, si quieres la verificas y si tienes alguna duda, me escribes. Ah, listo, perfecto. Sí, no, era más que todo eso. Muchas gracias. Bueno, Juan, con gusto. Bueno, entonces que tenga una excelente noche. Vale, igualmente, gracias. Gracias.